que es un poco el diseño del futuro y que nos permite identificar patrones que han venido precediendo para atrás, años, siglos, ¿cierto? Y que te permite proyectar, porque en el fondo el comportamiento humano también es cíclico. Nosotros, como humanidad, hace varios años atrás ya nos volvimos muy tecnológicos, entonces este estudio y diseño del futuro se va a volver algo relevante porque nosotros nos estamos desenvolviendo día a día con la tecnología. Entonces, estos ciclos se van a seguir repitiendo y probablemente se vayan acortando, pero se vayan replicando patrones. Así que yo creo que va a ser fundamental tenerlo en mente para poder anticiparse a lo que va a ir sucediendo unos años más adelante. Hola, ¿cómo estás? Soy Martín Pizarno y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Digital Experience by Soho, un podcast sobre la madurez digital de las organizaciones. ¿De qué se trata Digital Experience? Es un espacio para conversar sobre cómo lograr que el diseño impacte significativamente en las organizaciones y sus usuarios. Le hablamos a ustedes, gerentes, líderes e integrantes de equipos digitales de alto desempeño. Antes de empezar, y si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. ¿Nos acompañan en esta experiencia? Comencemos. En este episodio invité a Francisca Castro para conversar sobre cómo pueden romper brechas comunicacionales en el negocio a través del research. Bienvenida a Digital Experience, Fran. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Muchas gracias. Para presentarte un poco, porque la audiencia no tiene por qué conocerte, voy a contar un poco sobre ti. Fran es una destacada profesional en el ámbito de la experiencia de usuario y la investigación de usuario. Tiene una sólida trayectoria en el campo, además de la investigación en las ciencias sociales. Y se desempeña como líder de UX Research en el capítulo de Research y es miembro del Centro de Excelencia en Experiencia de Usuario del CODE UX en Copeuch. Es parte del equipo de Soho que está trabajando ahí y es un gusto poder sentarme con ella a conversar o por lo menos hacer públicas conversaciones que hemos tenido a lo largo de estos años trabajando juntos, ahora en formato abierto hacia la audiencia. Así que, Fran, bienvenida. ¿Qué otro dato te gustaría sumar de tu currículum, tu experiencia, tu vida, para que te conozcan un poquito más la audiencia? Súper, sí, me gustaría sumar ahí un datito que de repente es medio curioso, pero que ha sido muy significativo en el momento de poder incorporar todos estos conocimientos derivados de las ciencias sociales, y es que, si bien yo de profesión soy diseñadora industrial, toda la investigación y las metodologías que he ido rescatando a través del tiempo, se las debo ahí a las mentorías de los antropólogos con los que trabajé, unos sequísimos, y los arqueólogos también. Así que le doy ahí todos los invitos a ellos por darme una formación tan increíble y vínculo con lo que más me apasiona, que es la investigación. Qué bueno que lo hayas mencionado. Es algo que normalmente no se da en el día a día, que tengas diseñadores que hayan tenido la oportunidad de formarse y trabajar con antropólogos y arqueólogos. Voy a contar un dato freak mío, que yo de chico era fanático de Indiana Jones y siempre decía que quería ser arqueólogo y al final terminé haciendo research. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aquí estamos. Fran, un poco como para empezar, ¿por qué o cómo definirías la importancia de investigar en el proceso de creación de experiencias significativas para los usuarios? ¿Por qué esto es importante hacerlo? Es muy fundamental poder incorporar investigaciones en este escenario que tú planteas para poder primero entender en el contexto en el que nos encontramos, hacia quién estamos creando soluciones y diseñando, ¿verdad? Entendiendo sus necesidades, sus dolores, pero también identificando internamente desde el lugar donde trabajamos qué es lo que queremos lograr y cómo podemos homologarlo con las expectativas que se tienen por parte del usuario. Muchas veces hay incertidumbre, ¿cierto?, sobre cómo piensa el usuario, de que si va a recepcionar bien lo que le estamos entregando, y la forma más sencilla al final es salir a investigar. El punto clave, como siempre decís en el diseño, es este tema de contextualizarlo. Venimos hablando mucho en cada episodio que trabajamos el tema de diseño de experiencias, que es como el diseño es parte del contexto y parte de entender el contexto. Entonces, siempre el riesgo está en que al final, si uno no entiende bien el contexto, puede estar equivocándose en la solución. O a veces pensar soluciones que son de repente no tienen los suficientes contextos como los usuarios los tienen. En el caso, por ejemplo, de la inclusión financiera que hemos discutido muchas veces, implica ya pensar completamente diferente a lo que es potencialmente como contexto de repente una institución que atiende al grupo más masivo o gente profesional y que está ya bancarizada desde años y que lo que está buscando es otra cosa. Entonces, la clave, entiendo que decís, es que lograr investigar es entender mejor el contexto, es entender más de fondo de dónde está surgiendo el problema, básicamente. Sí, justamente porque muchas veces hay una presión por parte de los equipos de trabajo, las empresas, las organizaciones, de poder ir alineándose
que va sacando constantemente el mercado en términos financieros, que es el campo en donde yo me desenvuelvo, ¿cierto? Muchas veces se dice, pero si la competencia, por ejemplo, ya sacó este producto, claramente nos va a funcionar a nosotros también. Pero se desconoce muchas veces que los grupos objetivos, que los usuarios se comportan totalmente diferentes, tienen necesidades distintas y muchas veces un producto o solución que sea un exitazo en una de las empresas puede que en otra no funcione para nada. Eso es como la gran paradoja de lo que nos pasa en esto de, sobre todo lo digital, donde uno muchas veces supone como, pero si es lo mismo, dice hasta los mismos pasos y los mismos flujos y tiene la misma información, ¿por qué no funciona? O ¿por qué no se vende acá y se vende ahí? Y bueno, es un poco esto que dice Fran, que al final no, que sea el mismo producto no significa que el que es tu cliente lo quiera comprar de ti, por ejemplo. Como si una cosa de repente, porque Nike vende muy buenas zapatillas, IBM de repente no va a tener la capacidad de vender zapatillas IBM, ¿no? Entonces, por más que tenga una buena marca y pueda posicionarlo. Entonces, un tema que hemos conversado mucho y que me parece súper importante para charlar en este episodio es, probablemente todos nosotros como diseñadores entendemos esto. Y racionalmente todo el mundo lo entiende, ¿no? Como, bueno, es como obvio, sí, claro, o sea, tenemos que entender la situación para producir algo que genere valor a esa situación. Ok, no me está diciendo nada nuevo, pero sin embargo muchas veces comunicacionalmente esto y las empresas es súper difícil de traspasar a los procesos que ya están establecidos. Entonces, ¿cómo has estado viendo vos a través del research, a través del trabajo del día a día, el romper estas barreras entre equipos y áreas con la investigación para que se logre finalmente este objetivo final que estamos buscando de generar buenas experiencias? Bueno, es un viaje en lograr poder generar cultura también a través como dentro de las instituciones sobre este tema de la importancia de investigar, la importancia de poner al usuario en el centro, no tan solo para los beneficios que pudiese tener cierto el usuario, sino que para el correcto funcionamiento de todo el sistema, porque al final siempre se separa un poco lo que es el negocio del usuario, pero al final no funciona el negocio si es que no tuviera al usuario ahí supliendo sus necesidades con lo que nos están entregando, ¿cierto? Entonces pasa que muchas veces por estar tan ahí dentro de los sistemas de agilidad, por tratar de producir, sacar todos los KPIs que salen cierto mes a mes, se olvida un poco que tenemos que ir anticipándonos a lo que vamos sacando, haciendo un poco de investigación, no solo reactivamente, sino que también de manera proactiva para poder identificar qué es lo que va a ir pasando de aquí, por ejemplo, 6 meses, cómo se está comportando nuestro usuario, qué es lo que le podemos ir entregando y así poder llegar de manera oportuna y estar alineados también con estos flujos de trabajo dentro muchas veces de los marcos ágiles que no dejan espacio, ¿cierto?, a estos temas porque no hay un entendimiento general de para qué son. Vayamos un poco para atrás porque dijiste una cantidad de información que es súper potente, porque estábamos hablando de investigar y estábamos uniendo la investigación con el producto actual y lo que está pasando con el contexto, pero dijiste, también podemos conectar con las necesidades hacia adelante, ¿no? Podemos entender y ver hacia el futuro sobre qué podríamos ir trabajando. Y eso, meterlo en un marco ágil. Entonces, como esa parte, yo creo que si no son expertos en el tema, probablemente se quedaron mirando como diciendo, bueno, pero ¿qué está queriendo decir? Sí, pasa que esto todavía, el tema del user experience, por lo menos en China, no sé si a nivel de Latinoamérica está muy en pañales, todavía no hay un entendimiento general o tan obvio por todas las partes que pudiesen conformar una organización. Y pasa que muchas veces los estudios, las investigaciones, los testeos, diseñar experiencias se hacen de manera reactiva en el momento. Van llegando ciertas solicitudes, iniciativas, diferentes elementos por parte de un negocio y vamos investigando en el momento para ese mismo instante. Entonces, muchas veces no se deja el espacio para poder tener hallazgos contundentes que te permitan ir identificando las necesidades del usuario en el ahora y cómo pudiesen comportarse en el futuro. Yo soy muy de la idea de que la investigación no debiese ser siempre reactiva, sino que debiese almacenar una cantidad de evidencia que te permita proyectar lo que va a pasar de aquí a 6 meses más, por ejemplo. Entender cómo es el comportamiento de tu público, cómo es el comportamiento de tu usuario y poder identificar tal vez ciertos patrones que te van a definir qué pudiese pasar un poco más allá. Y así esto lo podemos mezclar no solo con estos patrones personales, ¿cierto?, de cada una de las personas de nuestro público, sino que con drivers culturales también. ¿Y cómo te imaginas que eso se podría llevar como para hacerlo más cercano a los líderes que nos están escuchando de repente? ¿Cómo podemos operacionalizar algo así?
Mira, yo creo que lo fundamental es poder darle el espacio a que las personas del área UX tengan sus tiempos para hacer el trabajo. Por ejemplo, una investigación tarda alrededor de varias semanas, entonces normalmente cuando estamos dentro de marcos de trabajo que estamos entregando resultados, deberíamos poder anticiparnos nosotros y enterarnos de ciertas cosas antes que otras partes tal vez de las instituciones para poder investigar, llegar con los insights y que se tomen decisiones, ¿cierto? Anticiparse siempre es la clave, ir por lo menos en el caso como del lenguaje ágil, varios sprints adelantados. Entiendo como que con lo que estás diciendo entonces es que de alguna manera tenemos que empezar a integrar la investigación mucho más a niveles estratégicos, de repente, como para poder guiar conversaciones. ¿Te ha pasado hoy en día de este trabajo multidisciplinario de la agilidad, de tener que llevar o velar porque estos insights o resultados del research se lleven a cabo en los productos y la estrategia de los productos, de que logren apalancar la estrategia de productos? Sí, hoy día todavía, por lo menos donde yo me desenvuelvo, está como en una transformación, dando el espacio también a que esto suceda. Es un aprendizaje constante, no solo para las otras áreas, sino para nosotros como área UX también. Eso sí es súper positivo en el sentido de que también ir identificando los flujos de trabajo nos permite co-crear, ir adaptando y aceitando cómo va avanzando esto. Pero hay ciertas luces de repente en donde se ve la posibilidad de que la investigación y el tener estos insights a nivel estratégico pudiese potenciar mucho más ciertos elementos. No a nivel, por ejemplo, de cooperativa como tal todavía, pero sí en algunos proyectos o productos que pudiesen abordarse más a futuro. Excelente, entonces ya están pudiendo empezar a aplicar estas cosas en la toma de decisión. Pensando en esto, ¿qué obstáculo hay como para influir en la toma de decisiones? ¿Es un tema, es solamente con datos que lo logramos, solamente con investigación? ¿Qué más necesitamos? No, aquí la evidencia, por supuesto, es una parte contundente, pero hay muchos elementos que tienen que ser revisados para poder ser comunicados. Siempre está el cuestionamiento y de repente un poco desde el área UX la gente pelea con las otras áreas porque que no nos entienden, que no nos dan el espacio, que nos piden todo para ayer. Y por lo menos en mi experiencia yo he identificado que no nos comunicamos bien. ¿Y por qué no nos comunicamos bien? Porque no tenemos estandarizados nuestros procesos, no tenemos estandarizados nuestros plazos. Entonces, creo que lo fundamental es poder identificar qué es lo que estamos entregando, cuándo lo estamos entregando y cómo lo estamos entregando. Porque una vez que nosotros tengamos esa claridad, podamos explicarlo en palabras muy sencillas, el resto de las áreas nos van a empezar a entender, la incertidumbre va a bajar y la comunicación va a fluir, y que es un poco lo que nos ha pasado a nosotros ahora como área. Súper interesante para los que están escuchando, porque en realidad, básicamente esto responde, si querés, a algo muy humano, ¿no? Que lo que no entendemos lo sentimos como amenazante y lo sentimos como algo que nos cuesta más. Como seres humanos eso es como un sesgo cognitivo que tenemos, que hay que luchar continuamente contra él, pero ha servido para la evolución de nuestra especie, ¿no? Pero entonces, un poco lo que decís es, hagámonos cargo del otro lado. Nosotros siempre decimos, déjenos un espacio en la mesa, pero si no siquiera sé lo que haces, o sea, no entiendo lo que haces, o de repente se ve como algo muy esotérico, muy creativo y que no responde a cosas que son, vamos a decir, perdurables, estipulables, que me van a entregar valor en el largo plazo o que me van a entregar valor en el corto plazo, no importa, pero me van a entregar valor, predecibles. Y como no, nosotros queremos, digo nosotros como a veces como del área de UX, como queremos meterle todo esto rimbombante que tiene el área muchas veces en su comunicación, no nos damos cuenta de que con eso alejamos más las posibilidades que tenemos de integrarnos. Sí, totalmente. O sea, de hecho, normalmente las organizaciones de TI tienen un sinfín de áreas, pero, por ejemplo, no sé, si uno va con su evidencia a tratar de convencer a la gente de analítica, si no hay claridad y no tenemos como la metodología súper estructurada, claramente no nos van a tomar en cuenta. Entonces, muchas veces se nos olvida que todo el mundo UX sería del mundo de las ciencias sociales, dejamos un poco de lado eso que era muy necesario, que es lo técnico, ¿cierto? Las metodologías, la documentación. El área UX y el UX Research en particular nace entre una mezcla de la antropología, la sociología y la psicología. O sea, nos permite entender diferentes aristas, tomar diferentes metodologías y ponerlas en el contexto en el que estamos investigando. Entonces,
Si no tenemos esos tecnicismos hoy en día, difícilmente podamos entrar dentro de esta comunicación estratégica. Me alineo completamente de eso. Siempre creo que igual logrando la base de cómo uno se muestra sólido, pero también se muestra cercano, ¿no? Con esa información, porque si no, nos ponemos a entregar papers de ciencias sociales como resultado de research, claramente tampoco nos va a ir bien, pero... Y también se extrapola muchas veces al resto del diseño, que es que muchas veces nos equivocamos pensando que al final el entregar es una pantalla o un flujo, y que lo que se tiene que expresar es que esto no es una pantalla o un flujo, es una forma en la cual nosotros pensamos que se va a resolver un problema. Entonces hay un racional, hay una lógica por detrás, hay una estructura mental de cómo se logró llegar a esto. Y muchas veces somos muy malos. Estoy llegando a la conclusión que los diseñadores somos muy malos comunicándonos, lo cual es una ironía gigante. No logramos mostrarle a nuestros interlocutores cómo se llegó a esta decisión. Y por qué, y qué cosas se tuvieron en cuenta. Y por qué este camino va a ahorrar cierta cosa, va a solventar cierto problema. Y pretendemos que simplemente con el hecho de mostrar una pantalla o mostrar un resultado, la gente haga todas esas inferencias. Justamente, y no solo eso, sino que cómo lo alineamos con los objetivos que trae, por ejemplo, el negocio. Nosotros velamos y somos la voz un poco del usuario que no está presente dentro de todos los procesos, y por eso estamos nosotros ahí para poder abordar sus necesidades, levantar la mano, decir, mira, para allá apunta. Pero si en el fondo nosotros no logramos comunicar que todos estos hallazgos y todo el proceso que ha llevado a ese entregable, que puede ser una pantalla, puede ser el informe de un testeo, etcétera, si no están alineados con los objetivos para dónde apuntan ellos, también no le van a ver el valor. Entonces hay una parte que no se está comunicando, que no se está entendiendo como por parte de los diseñadores, ¿cierto? Del user experience en general, y es que tiene que estar alineado. O sea, nosotros trabajamos dentro de un marco que tiene objetivos, que tiene métricas, y que muchas veces pasa que yo no veo métricas tampoco dentro de los procesos de user experience, y es fundamental para poder seguir el ritmo y alinearlo con los objetivos estratégicos de una empresa. 100%. Pensando en ese futuro, como decís, yo no estoy viendo estas cosas, ¿qué te parece que va a ser el futuro del research en el ámbito financiero? ¿Hacia dónde te imaginas que va a crecer esa práctica nuestra enfocada en el mundo financiero, verdad? Que es donde normalmente nos ha tocado muchas veces trabajar a nosotros. Pero, ¿cómo te parece que va evolucionando? Porque hoy, decís, estábamos de la parte más reactiva, estamos pudiendo ser un poco más proactivos, pero ¿qué te parece que se va a venir para adelante? Yo creo que ya con el entendimiento un poco de cómo funciona la investigación, del valor que trae la investigación, se va a ir sumando a niveles un poco más estratégicos. No sé si cómo funcionará en todas las instituciones, pero en algunas de las que me ha tocado ser parte, normalmente semestral o anualmente se establecen líneas estratégicas que se van a abordar, para dónde se van a ir derivando ciertas iniciativas o marcos de trabajo de cada uno de los equipos. Eventualmente la investigación va a salir de los equipos de trabajo como tal, como a ese nivel ya más de soluciones como ya más cocinadas, por así decirlo. Y va a subir a definir un poco cuáles son las líneas estratégicas que se deberían tomar, porque identificamos para dónde en el fondo apunta un poco esta flecha, cómo se va moviendo el usuario, el público, y por ende qué líneas estratégicas debería ir tomando cada una de las instituciones o las organizaciones de las que somos parte. Claro, entonces de alguna manera el mensaje que venía comentando es que de a poco vamos a tener que empezar a trabajar para sumar entonces a esos ciclos que estás diciendo. Entonces me imagino como, así como tenemos que ir a unos sprints desfasados en agilidad, como para cuando estamos hablando de producto, cuando estamos hablando de la construcción de algo, si pensáramos en estrategia, ¿también tendríamos que ir sprints atrás? Sí, totalmente. De hecho, hay un elemento que no es muy utilizado acá, por lo menos en Chile o Latinoamérica, incluso me atrevería a decir, que es un poco el diseño del futuro y que nos permite identificar patrones que han venido precediendo para atrás, años, siglos, ¿cierto? Y que te permite proyectar, porque en el fondo el comportamiento humano también es cíclico. Y si bien eso se aborda en materias de historia, ¿cierto? Como no tan ligado a la tecnología, nosotros como humanidad hace varios años atrás ya nos volvimos muy tecnológicos. Entonces, este estudio y diseño del futuro se va a volver algo relevante porque nosotros nos estamos desenvolviendo día a día con la tecnología. Entonces, estos ciclos se van a seguir repitiendo y probablemente se vayan acortando, pero se vayan replicando patrones. Así que yo creo que va a ser fundamental tenerlo en mente para poder anticiparse a lo que va a ir sucediendo unos años más adelante.
Me encanta el tema de diseño de futuros, es un tema que me fascina. Tuvimos a una diseñadora de futuros en el podcast en los primeros episodios, a Carla Paniagua, y es un tema que cada vez va a ser más relevante. Y el otro día me encontré con algo que me llamó la atención en uno de los tantos grupos de UX en el mundo, que alguien se puso a recopilar cuántos productos se habían pensado antes en libros de ciencia ficción y cuántos pasaron a la realidad. Entonces como que también encontraron como que hay muchos productos que originalmente se fueron pensadores de estos, ya no diseñadores de futuros, sino ideadores de futuros en libros, en novelas, que de alguna manera influyeron a lo que nosotros pensábamos que era posible. Pusieron un bichito de, bueno, pero qué bueno sería poder estar todos comunicados todo el tiempo y tener una red que nos permita comunicarnos. Y bueno, de alguna manera ahora estamos viviendo esa red. Antes alguien simplemente se la imaginó una sociedad, cómo cambiaba cuando tenían eso. El diseño de futuros tiene mucho de ciencia social, tiene mucho también de matemática y predictibilidad y de economía, y es mucho más basado, obviamente, si quieren, intentando hacer proyecciones en ciencias más duras para poder hacer ciertas lógicas y ver con cierto rigor el proceso. Pero también como la contracara de esto es dejar rienda suelta a la creatividad y empezar a ver lo que otros han pensado sobre lo que debería ser el futuro. Y me acuerdo que me llamó la atención esto porque le llamaban el banco del futuro. Yo pensé que estaban hablando de un banco del futuro y en realidad el banco de las ideas del futuro. Y me pareció súper atingente el punto porque muchas veces no sabemos lo que han pensado otros. Y está súper bueno revisar a ver qué se había pensado sobre cómo debería ser la banca, cómo debería ser la relación de procesos de pago, la relación de entretenimiento, la relación de cualquier cosa por pensadores que no estaban, si quieren, limitados por la tecnología, sino que pensaban que la tecnología iba a poder hacerlo todo. Y después es como, bueno, ¿qué todo esto se puede construir? ¿Verdad? Sí, justamente, ahí viste en un punto muy relevante, porque claro, de repente parece una locura todo esto que dicen de que se proyecta tan lejano en su momento que íbamos a tener internet o que los teléfonos móviles iban ahí a estar tan en boga, ¿cierto? Pero todas estas locuras, como tú comentas, que hoy en día son una realidad, tienen un sentido porque nacen a partir de una necesidad. Y pasa muchas veces que si partimos desde una solución preconcebida y no partimos desde el problema y las necesidades, sesgamos el proceso y no podemos ver tal vez estas soluciones que pueden sonar muy locas, pero que son muy atingentes a la problemática o necesidad que se está levantando. 100% y en realidad eso es parte, creo que ahora, de lo que tenemos que empezar a jugar como diseñadores, investigadores, de empezar a traer también esas cosas, esos paralelismos, esas analogías que ayudan muchas veces a comunicar más fácil, de vuelta con el objetivo de la comunicación, del entendimiento, ¿no? Quiero bajarme ahora nos fuimos al futuro, etcétera, y quiero volver un poco a la realidad que tal vez muchos de nuestros oyentes también dicen, bueno, ok, pero también necesito entender un poco para qué me va a servir la investigación en el día a día, ¿no? ¿Cómo influye hoy en día, de lo que te has visto vos, conectada con células ágiles, conectada con productos, el research en la mejora continua de productos y servicios que ya existen? Ha sido bastante útil, la verdad, en el sentido de que no solo el research sirve para estos escenarios nuevos, para estos productos nuevos, sino que también para ciertos incrementales o ir mejorando el nivel de adopción que tienen las soluciones por parte de los usuarios. Muchas veces pasa que se utiliza demasiado la palabra, por ejemplo, MVP dentro de las soluciones que se van creando por parte de una institución, pero hay que tener en cuenta que por aquí no hay ninguna, por ejemplo, institución o empresa que sea Spotify y que saque actualizaciones cada 2 días. Entonces, nosotros también tenemos que tener claro que si sacamos un mínimo producto viable, probablemente no se vuelva a tocar en mucho tiempo. Entonces, ya deberíamos ir modificando el lenguaje, teniendo un mínimo servicio viable. Y para esto es fundamental entender a quién le estamos entregando el producto para ver si va a haber adopción, y para esto el research es fundamental. Eso que dijiste es algo que les ha discutido muchísimo en varios foros, como este concepto de que, claro, si estás en una startup y estás haciendo MVPs, está perfecto, porque vos vas a estar en ese modo de iteración continua durante tiempo hasta que logres suficiente volumen tuyo. Pero ¿qué pasa cuando estás en una institución ya formada, como un banco? Las chances de que un MVP se esté durante un año revisando y mejorando son muy bajas, porque lo que espera el negocio es sacar un producto. Aunque te digan un MVP, básicamente no es este concepto del producto mínimo viable. Y un día me encontré, vos dijiste el servicio mínimo viable, que también es como una versión más arriba todavía.
Y me encontré con otro concepto que era el producto mínimo valioso, que significa que ya tiene que poder entregar un valor cerrado a sus usuarios y a los dueños de ese producto, y donde sabemos que lo podemos mejorar, que se le puede agrandar, que se le puede, pero que con esto es suficientemente bueno. Y ese concepto, creo que muchas veces en toda esta lógica de la agilidad se ha perdido y lo hemos dejado de lado y vamos al MVP y es como algo que funcione y que ande, y después lo vamos a retocar y todos sabemos que eso va a quedar ahí. En Uruguay teníamos un dicho, que no sé si es en Chile, que es atalo con alambre, como cuando hay una solución a algo que decís, una solución parche, atala con alambre el caño y después lo arreglamos. Y ese atalo con alambre era hasta que la casa se derruía o se tenía que modificar, seguía atado con alambre, porque nadie, una vez que está atado y funciona, ¿quién lo va a querer tocar? Nadie, no lo toque, funciona, ya está, no gastes más plata. Sí, pasa. Y normalmente en conversaciones que tenemos con otras áreas y tratando un poco de fomentar el testeo, ir identificando como qué van pensando los usuarios, ¿cierto? Que van tomando estas mejoras que se van sacando, que muchas veces se dejan ahí. Es importante identificar si el valor que nosotros queríamos entregar se está entregando efectivamente. Y eso no lo sabemos solo por mirar números. Necesitamos esta conversación con los usuarios, necesitamos hacer testeo para poder identificar si el objetivo se está logrando en el fondo, si la necesidad se está resolviendo y si hay una adopción correcta por parte del usuario o no. Y tiene que ser cada cierto tiempo, porque igual el comportamiento de la persona va cambiando, su necesidad va cambiando, el contexto país va cambiando, entonces hay un montón de factores que afectan e influyen en cómo se va percibiendo e incorporando la solución. Sí, definitivamente, al final, creo que de vuelta lo difícil de eso es cómo nos integramos en el proceso productivo, ¿verdad? Yo a veces siento como que es el concepto de como que estuviésemos andando en un tren y que no se puede frenar. Te digo, bueno, pero al final, si no puedes frenar nunca vas a poder saber si estás llegando al lugar donde querés llegar. O sea, seguís andando. Entonces hay que frenar o disminuir la marcha a veces, desconectar ciertos vagones y ahora volver a conectar con otros. Porque si no va a ser, finalmente, podés tener éxito, pero lo más seguro que sea por casualidad, no porque fue logrado de una manera estructurada. El research no lo hacemos porque queremos ser caritativos, lo hacemos porque estamos queriendo disminuir el riesgo. O sea, yo lo que quiero es ayudarte a disminuir el riesgo de lo que está pasando y disminuir el riesgo de que saques un mal producto o que sigas conteniendo un mal producto. De vuelta, si vos querés seguir en riesgo hacia el desfiladero, sigue el riesgo hacia el desfiladero. Yo te ofrezco algo que te ayuda a cambiar la dirección cuando es necesario. Pero es difícil convencer muchas veces de eso. Sí, totalmente. O sea, ahí muchas veces se habla de que nos equivoquemos barato. O sea, tomémoslo anticipadamente, identifiquemos, iteremos, investiguemos para que cuando identifiquemos que estamos haciendo algo mal, el impacto sea mucho menor a cuando ya hay algo que esté en el mercado, que ya haya pasado producción y haya pasado un montón de flujo. Entonces, la idea es poder identificar cómo podemos mejorar, pero en una etapa donde podemos abordar esas mejoras, no cuando ya es muy tarde. Porque si no, vamos a saber que lo estamos haciendo mal, pero la ignorancia efectivamente te impide entregar el valor final que tú quieres entregar. Qué buen mensaje, Fran, porque al final muchas veces es el detalle, esos pequeños detalles que estamos metidos todos en el día a día y en el proyecto y lo entendemos tanto, muchas veces no nos damos cuenta que está fallando, y esos pequeños detalles son clave para poder, de alguna manera, lograr el entendimiento total. A veces es como cuando una serie de piezas, como esas imágenes que eran una especie de caleidoscópicas, así como, y que si vos las mirabas mucho tiempo, de repente aparecía como en 3D una imagen. Ay, sí, esos libros eran muy buenos. Esos libros eran muy buenos, pero siento como que a veces el research puede ser, es como eso, me explico, es como que teníamos una cantidad de datos y hasta que lográs encontrar eso que decís, no, si no hacemos esto, nunca va a emerger esta solución, nunca va a salir. Ese insight que muchas veces solo se puede dar si te tomás el tiempo de alejarte del problema, alejarte y poner un poco de distancia para verlo más de lejos, porque si no, la solución la tenemos acá cerca siempre, la tenemos enfrente de nuestros ojos, estamos siempre siendo metidos, y ese alejarte y verlo desde otros ojos te ayuda a ver esas cosas que de repente vos solo no te dabas cuenta. Sí, los equipos están tan encima de este proceso, han visto una solución durante tanto tiempo, entonces hay muchas cosas que de repente o se dan por sentado, o se creen que son obvias, o simplemente no se ven, y falta un poco esta mirada un poquito más de afuera,
que te entregan en las investigaciones, porque además de entregarte, cierto, esta mirada como externa al equipo que está trabajando, te trae la mirada del usuario, que en el fondo es la más valiosa, identifica perfecto si está funcionando o no lo que le estamos entregando. Fran, si tuvieses que revisar y pensar en una lección clave que sientas a lo largo de tu carrera que te ha servido como para romper estas brechas comunicacionales al querer plantear resultados de una investigación, de un research, ¿cuál dirías que son las claves para comunicarte correctamente? Yo creo que algo que me ha servido mucho y que fue como fundamental para poder tener una buena opción en el proceso que estamos haciendo es primero identificar a quién le voy a hablar, porque no todos tienen por qué manejar el lenguaje que yo manejo. Hay que identificar a quién le estoy comunicando, qué estoy comunicando y cómo lo estoy comunicando para que en el fondo sea una comunicación efectiva y se logre recepcionar el mensaje. Pasa muchas veces que nosotros tenemos especial cuidado en cómo comunicamos y levantamos esta información desde los usuarios, ¿cierto? Siempre el usuario ahí, porque en el fondo nos da toda esta área. Pero pasa muchas veces que olvidamos esta otra parte, que hay gente que tampoco es experta y que son todas las otras áreas de una institución, en donde ellos también tienen necesidades internas, tienen objetivos internos y que hay que alinearnos, porque no funciona el uno sin lo otro. Entonces hay que entender un poco también qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que necesita el usuario, ¿cierto? Y cómo hacemos match. En el fondo, para eso también estamos ahí los research, y es muy importante entender y identificar a quién le estoy hablando para homologar lenguajes y hacer que se recepcione el mensaje. Podríamos decir que el investigador, porque te has hecho como que el investigador era la voz del usuario, ¿verdad? Pero ahora me gustó me surge una analogía diferente, que más que la voz del usuario es el traductor, es el que ayuda a traducir, ¿ok? Y tiene esta data y la puede traducir, porque también tiene esta otra y puede intentar traducir para que todos los dos se entiendan. Entonces sos como el traductor al final muchas veces. Sí, pasa, y de hecho hay un elemento que me gusta del diseño en particular y que se traduce muy bien al research, que es esta herramienta un poco articuladora entre áreas, donde nosotros tenemos que ser expertos en muchos temas para poder comunicarlo de muchas formas. Y pensando en algo más íntimo, pero nosotros sentimos que es algo que nos ayuda mucho y que todos lo entendemos como la forma principal de aprendizaje, son los errores, el big fail, el fracaso. No tiene por qué ser un fracaso rotundo, pero ¿qué es aquella cosa que sentís que al haber fallado te enseñó mucho y te ha ayudado a llegar a donde estás hoy? Sí, o sea, siempre he sido muy de la idea de que cuando uno más aprende es cuando se equivoca. ¿Cómo podemos ser mejor? En el fondo, el equivocarnos nos permite aprender y aprender nos permite ser mejores. Y dentro de mi experiencia, uno de los elementos que me ha permitido como crecer de estos errores es el saltarse pasos. De repente, nosotros trabajamos con tantas áreas, ¿cierto? Que cuando nos vamos a hablar con el usuario hay que pasar por el check de ciertas personas, ¿cierto? Y muchas veces, si nos saltamos pasos, quedan embarradas, por supuesto, porque hay protocolos. Y siento que en el área de experiencia o UX, o donde yo me he desenvuelto, por lo menos no tenía tan establecidos protocolos. Entonces, esos errores de ver que uno le embarra en el fondo cuando no está todo tan estandarizado me permitió tener todo muy claro ahora. O sea, todos mis procesos ya los tengo muy estandarizados. Cada proceso visualiza un escenario, ese escenario visualiza una herramienta de investigación y esa herramienta de investigación visualiza un protocolo por el cual voy a pasar para poder utilizarla en el fondo. Entonces hoy me permite tener todo claro, hacer un onboarding mucho más rápido con personas que se vayan incorporando y no volver a cometer los mismos errores que en algún momento cometí. Aprender de ellos, al fin. Documentar hasta morir. Documentar hasta morir. Eso es el mensaje a todos los research que nos están dando. ¿Cuál es la diferencia entre hacer cosas a lo loco y hacer ciencia? Documentar. Entonces ahora vamos a pasar a una sección muy especial de nuestro podcast que nos gusta mucho, que está inspirada en los elevator pitch del mundo de startup, pero enfocado a nuestro público, que le llamamos el 3x3 o el 3 consejos en 3 minutos. Y ahora quiero que te pongas en los pies de un gerente o un líder de equipo y que le aconsejes, en tu experiencia, sobre cuáles son los puntos claves para el desarrollo de una estrategia de research exitosa.
Primer consejo fundamental, darle espacio a la investigación. La investigación y el research tiene que ir adelantado si queremos lograr utilizar esos hallazgos. O sea, si estamos investigando, queremos usar esa evidencia y para usar esa evidencia necesitamos llegar a tiempo. Segundo consejo, estandarizar el proceso, identificar que tus equipos de investigación tengan protocolos claros, tengan plazos claros y tengan claras las herramientas y metodologías que se está utilizando. Esto permite mantener mucho más ordenados los hallazgos. Los diferentes hallazgos vienen en diferentes formas y te entregan diferente información, entonces tener todo ahí ordenado y estandarizado permite usar la data a futuro también. Y como tercer consejo, no tener miedo a incorporar investigación en instancias estratégicas. Considerar de no estar pensando qué va a pasar de aquí, por ejemplo, al próximo Q o al próximo semestre, ¿cierto? Sino proyectémonos cómo se podría comportar nuestro público en 5 años más, ¿verdad? Identifiquemos qué nos ha dado la evidencia para identificar esos patrones y diseñemos proactivamente, investiguemos a futuro. Para resumir, den tiempo a la investigación, documenten y estandaricen los procesos y los protocolos y piensen en cómo podemos empezar a sumar el research a estas instancias estratégicas también, y también está ayudando a traer conocimiento a las instancias estratégicas para tomar mejores decisiones. Ahí no tenerle miedo a la investigación. Las empresas más grandes dan muchos de su espacio, sus recursos y sus tiempos a investigar y entender, ¿cierto?, sus públicos objetivos y sus usuarios. Entonces ahí está la clave, entender a qué les estamos entregando y a quién. Así que ahí 100% recomendado que le den espacio a investigar. Fran, si alguien de Tendencia te quiere contactar para que le expliques un poco más de cómo estandarizaste este proceso, cómo haces toda esta investigación o simplemente pedirte que seas su mentora, ¿dónde te pueden ubicar? Me pueden ubicar por LinkedIn, me buscan ahí como Francisca Castro Salas y podemos estar en contacto sin problema. Buenísimo, vamos a dejar el link a tu perfil en la descripción del episodio, así la gente te puede contactar. Fran, muchas gracias por estar con nosotros. Llegamos al final del episodio. Fue un placer hablar contigo. Gracias por traernos este conocimiento práctico, esta forma sencilla de ver el research y cómo impacta y cómo nos puede ayudar. Y sobre todo ver algo que es clave, que has sido muy exitosa logrando, es transformar esto en cosas que el negocio entienda y que pueda usar para tomar decisiones. Así que muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a ti, Martín, y gracias por la instancia. Llegamos al final del episodio. Pero antes, si tienes comentarios o si te quieres poner en contacto con nosotros, puedes hacerlo en hola@soho.cl o seguirnos en nuestro LinkedIn @SohoHumanTech. Soy Martín Pizarro y agradezco a Delphi Ciudadani y Salva Luca en el equipo de producción y a Fede Ferreira en la edición. Y recuerda que si te gusta este podcast te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Nos escuchamos en un nuevo Digital Experience. Sayonara.